Reverdecer tiene la palabra. Vamos con el capítulo número 11. Bueno, el capítulo número 11 se llama Su mente subconsciente como un socio en el éxito. El autor inicia diciendo que el éxito quiere decir vida exitosa, o se relaciona con tener una vida exitosa. Una larga temporada de paz, alegría y felicidad en este plano puede ser llamada éxito. La experiencia eterna de estas cualidades es la vida eterna de la que habló Jesús. Las cosas verdaderas de la vida, como la paz, la armonía, la integridad, la seguridad y la felicidad, son intangibles. Provienen del yo profundo del hombre. Meditar sobre estas cualidades construye estos tesoros del cielo en nuestra subconsciencia. Em, yo quisiera preguntarles qué es para ustedes el éxito, así como para el autor es pues lo que acabé de mencionar. Me gustaría que todos abrieran los micrófonos y fueran participando. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo lo definen? ¿Con qué palabras lo relacionan? ¿Cuándo se han sentido, si miran un poco hacia atrás en sus vidas o en el presente, eh, qué los ha hecho sentir exitosos, personas exitosas? Me van a perdonar un poco mi voz, pero estoy un poco resfriada, entonces estoy un poquito afónica por el frío de Bogotá. Está haciendo un frío macabro. Sí. Hoy, ¿Alguien pues, quisiera pues compartir? voy a iniciar yo. Para mí el éxito es una realización, es la realización interna y externa como ser humano. La realización. Para mí es el logro de objetivos personales y profesionales. De alguna manera tiene que ver con realizar, ¿no? Esos logros. Ujú. Aunque lo profesional es un eje importante en toda ¿no? la vida, porque articula muchas de las otras dimensiones, pues es fundamental también lo personal, ¿no? Muchas gracias, Luminosa. Y hablar un poco de eso, y es que a veces relacionamos mucho el éxito solo con temas laborales, ¿no? Ujú. No solo es Sí, así, no solo es así. Hay éxito, y también como que relacionamos la palabra éxito como escrito en letras mayúsculas y de grandes cambios o de grandes pasos. Y no siempre es así. Creo que cada uno de nosotros, yo creo que en la medida que evolucionamos y en la medida que avanzamos en el desarrollo espiritual, vamos siendo conscientes de éxitos que tenemos en diferentes aspectos, ¿cierto? Entonces yo les pongo un ejemplo, y es hace unos como 2 años, no, como 3 años, tomé una decisión de tener una charla con una persona, debía tener esa charla y era un tema delicado. Y lo pensé, lo consideré, cité a la persona. Y tuvimos una charla cordial de un tema serio y tuvimos la charla. Después de esa charla, ya pasó al siguiente día o en la noche, no me acuerdo, yo me sentí exitosa, ¿saben? ¿Por qué? Porque había logrado el objetivo. No solo la charla, sino también comunicar lo que quería hacer. O sea, todo lo que debía hacer, todo lo que planeé hacer, lo pude hacer de una forma tranquila y lo pude hacer. ¿Y el beneficio para quién era? Para mí. ¿Sí? Era para mí. El beneficio era tangible e intangible para mí. Entonces, la única persona por la cual tenía que hacerlo era por mí, en el momento, en el tiempo que quisiera. Y ese fue el momento y ese fue el tiempo. Y yo dije, miércoles, sí, lo logré, lo hice. Entonces, ahí como que empezó a valorar más cuando decimos el éxito, es esas cosas que sabemos, si algo me duele y no logro superarlo, esas pruebas que a veces no logramos superar y llega el día en que sí,
ahí yo creo que somos exitosos. Ese día me sentí muy exitosa. Haciendo un paralelo con la parte profesional, haciendo un distanciamiento más bien. Estoy de acuerdo con Venus, que es ese sentir como de emoción, tranquilidad, pero es el sentir bien que uno logra, o el sentir bien que uno avanza, o el sentir bien que uno da, pero es más, para mí es un sentir. Consecuencia de un hacer, sí, pero es un sentir el éxito para mí. Yo estoy de Y acuerdo con Venus. Pues cada cosa que se supera a diario, es como un éxito que se logra, como en cada área, lograr como esa paz y esa tranquilidad. Porque si alguna, como dice Venus, algo lo inquieta a uno, ese día uno no puede ver, tal vez le nubla y no puede ver los éxitos que uno pueda tener en ese día. Entonces, me parece un éxito como todas las cosas, como tener salud, eh, son muchas cosas. Yo pasé por una patología y, y cada vez que me decían, me daban el resultado, eso era un éxito. Cada vez que escuchaba al doctor decir que los exámenes salieron bien, era un éxito. Entonces, no solamente eso, cada cosa, cada vez que le entregan notas a mis hijas, eso es un éxito. Eh, el día, yo les he contado lo de Neville Goddard, ¿no? Que las tijeras de podar al final del día. Y al final del día poder decir, ay, tan rico, hoy no tengo que podar nada, sino que fue un día bonito. Eso es un éxito. Eh, aprender, después de ver que mi vida era como una batidora y ver que en este momento está tranquila todos los días, para mí eso es un éxito. gracias, Sofía. Han hablado de realización, de logro de objetivos personales y profesionales, de que supera lo profesional o ¿cómo se dice? Atraviesa, lo personal atraviesa todas las otras áreas, así como lo profesional, y que podemos tener en el día éxitos o sentirnos exitosos al ser coherentes con lo que queremos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Y es como el sentimiento y la emoción que nos llena por el logro de, pues de lo que hemos imaginado. Qué importante la salud también en el plano del éxito, ¿no? Es un tema importante. El autor también tiene en cuenta la paz y la armonía como un eje fundamental. Em, la alegría como una emoción, como el gozo. La felicidad como momentos de bienestar. em, y la seguridad como cuando mm, podemos lograr sentirnos protegidos o proteger a otras personas. Estuve, o me llegó una información de un autor que me gusta escuchar, que se llama Henry Corbera, hablando de la abundancia máxima. ¿Qué es la abundancia máxima? Y me gustó mucho su definición. Él habla sobre que es la capacidad de desarrollar una percepción inocente, con tener la certeza de estar sostenidos por esa inteligencia divina, que es el amor, que es una inteligencia mayor y que se expresa a través nuestro, porque no ponemos filtros, ¿no? Sino cedemos a esa inteligencia divina, perdón, y es como ver aquello que no puedo ver por mí mismo o por mí misma a través del otro en las relaciones. Entonces es como tener la certeza de que nunca me va a faltar lo que necesito para hacer mi misión en la vida. Entonces, pues se relaciona
con lo que hablaban de la realización y la misión, ¿no? La misión que todos tenemos en la vida que o hemos ido descubriendo o de pronto hemos tenido la posibilidad de pedir esa orientación a la sabiduría divina. Hay una frase que el autor utiliza cuando una persona no tiene muy clara cuál es esa, cuál es esa misión, cuál es esa pasión o que rige su vida, y es la inteligencia infinita de la mente subconsciente me revela mi lugar verdadero en mi vida. Entonces, pues él hace referencia a la frase como una posibilidad de encontrar si tenemos de pronto una duda o queremos afianzar lo que sentimos que es pues nuestra misión, ¿no? Bueno, los colores se los pedí, la hoja en blanco y el lápiz para hacer el siguiente ejercicio. Em, Quisiera que que cada uno de ustedes se dibujara y, y adicionalmente se dibujara en una situación de éxito, recordara una situación de éxito, puede hacerlo con símbolos, sí, pues, o de la manera como lo quiera hacer. Las personas que de pronto sienten que es mejor escribirlo también lo pueden hacer, pero los invito a que lo dibujen. El dibujo no es para compartirlo si no quieren, simplemente es una manera de ir directo al alma, ¿no? La imagen, a veces cuando las palabras pueden pasar por la mente, pero el dibujo pienso yo que es como un puente más directo al corazón. Em, Vuelvo a repetir, no sé si hay alguna duda en la instrucción. La idea es que se dibuje cada uno o cada una en una situación de éxito, recordando una situación de éxito en la vida, y escriba o dibuje símbolos que representen la emoción que se sintió, bueno, todos los ingredientes que ese escenario les trajo. Voy a ponerles música. Espero que la puedan escuchar. Voy a ponerla muy duro en mi celular, pero no sé cómo les llegue. Y vamos a darnos 5 minutos.
Me parece importante que puedan escribir algo sobre ese momento, la emoción que recordaron o las emociones que recordaron. Perdón, Neo, que si le puedes dar entrada a Tara, por favor. Por favor, explicarle a Tara lo que estamos Eh, haciendo. Querida Tara, estamos haciendo un dibujo con con el material que pedí, una hoja blanca, colores, lápiz, pero si quieres imaginarlo también se vale. Es recordar un momento en donde te hayas sentido una persona exitosa, recordar con todos los detalles posibles esa situación, lo que sentiste, lo que pasó.
Bien. Muchas gracias, Reverdecer. Y no sé si ya todos terminaron, si quisiéramos, alguien estaría listo para compartir lo que sintió durante el ejercicio, lo que realizó, lo que pudo elaborar en relación con el tema de un poco la definición de lo que es ser exitoso o lo que pensamos, lo que sentimos que es ser exitoso o exitosa. De pronto, pues, si quieres, tomo la palabra. Claro que sí, es tuya, Gracias. eres valiente. Para mí, digamos que un momento que en este momento, valga la redundancia, vino a mi mente cuando pienso en un momento de éxito, es el momento, pues el proceso de muerte de mi papá. Eh, Mi papá tuvo Alzheimer, un diagnóstico de Alzheimer. Mi papá muere en el 22 y mi papá tiene un diagnóstico de Alzheimer en el 2011, más o menos ya se empieza a ver que tiene unas pérdidas de memoria importantes que se ratifican 2 años después. Y parte del propósito fue no dejar que se lo comiera la enfermedad. O sea, yo he tenido la oportunidad de ver personas pues a las que se las ha devorado el Alzheimer y era para mí como muy terrible pensar en que se lo devorara el Alzheimer. Entonces fueron años de estar trabajando con él, eh, ensayando 20 cosas y las que no nos sabíamos nos las inventamos. Y mi papá logra, después de 10 11 años, porque se lo empieza más o menos como en el 2010 y mi papá muere en el 22, mi papá logra morir de otra cosa que nada que ver con Alzheimer y logra morir conociéndonos. Yo tenía una relación muy difícil con él y fueron años de sanar esa relación con él, de poder tener una relación cálida, tanto de mí hacia él como de él hacia mí, y en esos años poder hablar de cosas que habían sido dolorosas en su comportamiento conmigo y poder él también explicar dónde estaba parado y pues, las no intenciones que tuvo de lastimar. Mi papá era un hombre muy desconfiado, entonces fue poder trabajar con él, manejar, pero le tocó soltar todo el manejo de sus cosas, pues por la enfermedad y al comienzo muy con la prevención de si nosotros los hijos lo íbamos a fregar o no y poder irle mostrando que no pasaba nada. Y entonces con los años él hay un día en que dice, porque pues sí, de todas maneras alcanzó a perder un poco como la noción del manejo de lo operativo, o sea, él logró conservar el conocimiento de todos, pero pues ya digamos manejar sus cosas no. Y entonces algún día me dice, oye, pero de la plata que llega acá para sostenernos, ¿de dónde sale? Y yo le explico, no, mira, ta, 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 ta. Y un día se queda mirándome, uno de esos días que pues, siempre me preguntaba lo mismo y yo volvía y le daba la explicación. Y uno de esos días me dice, ¿sabes qué? Eh, pues nosotros estamos bien, ¿no? O sea, tu mamá y yo estamos bien, así que ¿sabes qué? A mí qué me importa de dónde viene la plata. Yo sé que ustedes la traen y ya. Y fue como un momento en el que él soltó, por ejemplo, totalmente. Y para mí fue importantísimo porque dije, carajo, mi papá logró al fin confiar y entender que el de al lado, que sus hijos y su gente no lo va a fregar. Y cuando él, digamos, enferma ya para morir, está 15 días hospitalizado, y pues nosotros no queríamos que él muriera hospitalizado. Y cuando se logra que pueda regresar a la casa y se le puede preguntar, y yo le puedo preguntar, papá, lo que pasa es, pues, llegó vuelto nada, porque pues en la clínica lo contagiaron de COVID y entonces pues ya era lograr que llegara a la casa. Y cuando ya está él en la casa, yo le pregunto, papá, su merced es que ya se quiere ir y él pues me hace un gesto como diciendo, y usted no se ha dado cuenta, ¿no?
Y pues la empleada me dice que él se quiere morir y podemos decirle, le podemos decir, oiga, venga, usted se quiere morir fresco, o sea, no tiene que sufrir, no tiene que nada. Nos reunimos y nos pudimos despedir de él, los cercanos, los cercanos, los primos y nosotros, y el círculo más cercano. Y mi papá en 3 días se muere en su casa, rodeado por su gente, tranquilo, sabiendo quiénes éramos. Para mí eso fue un momento muy especial y en el que sentí muchas cosas. Por un lado era un sentimiento de, pues sí, de tristeza porque se estaba yendo y se fue, pero por otro lado era una sensación de paz, de gratitud, de expansión y de realización. Yo cuando mi papá muere, después de todo este proceso, la sensación era como de, carajo, nos ganamos la San Silvestre porque pues obviamente él puso todo para no perder su cabeza. Si uno le decía, papá, hay que hacer esta terapia, papá, hay que hacer no sé qué, él lo hacía, ¿no? Entonces, como haber logrado ese trabajo de equipo, de que pues, de todos logramos que él mantuviera su autonomía y si se hicieron todas las cosas posibles, para mí fue un momento muy, muy, muy importante. Y para mí eso es un éxito, la forma como se logró que mi papá transcurriera sus últimos años y cómo murió. Gracias, Valiente, muy, muy bello tu compartir, muy conmovedora experiencia de vida, porque además el Alzheimer es una enfermedad, una condición muy difícil y que toda la familia se una de manera solidaria a lograr el bienestar no solamente de la persona que está vulnerable por la enfermedad, sino de todos, es maravilloso. Sí, fue bello. Me gusta mucho una de las palabras que usaste fue expansión. ¿Alguien más quisiera compartir sus experiencias de éxito? Sí, yo. Era que no podía hablar. Era que hice un ejercicio y fue listar como lo que considero que son como listé distintas escenas de mi vida, distintos momentos que he considerado un éxito. ¿Sí? Entonces, que el otro, que el otro. Y me incliné, decidí hacer una escena de éxito que lo voy a mostrar, yo lo voy a mostrar. ¿Te lo ven? ¿Ahí lo ven? Sí. Un poquito más hacia la derecha, Ahí. allá, sí se ve. Entonces, es una escena que Vuélvela a ocurre este mostrar, año. Venus. Vuélvela a mostrar. Que ocurre este año. Están dos personas Son dos como personas, sí. celebrando. Sí, sí, es una celebración, es una Ajá. celebración. Esta, pues la mujer soy yo y el hombre es mi papá. Y ocurre, o sea, y lo traje al éxito, porque este año mi papá cumple años el 4 de febrero. Y resulta que yo llegué este año, viajé, estaba en Chile, y llegué a Colombia el 3 de febrero. ¿Sí? El 13. Entonces mi papá cumplía el 4 de febrero. No tenemos una relación ni muy cordial. No es cordial, sí tenemos una relación cordial, no muy cercana. Entonces yo dije, bueno, como que planeé por la noche, planeamos las actividades del siguiente día. Entonces dije, bueno, en las actividades del siguiente día vamos a ir a llevarle un ponqué a mi papá. Un detalle, no, planeé un detalle por el cumpleaños. Y voy a ir a la empresa. Él tiene una empresa, a la empresa, y yo tenía en la mente, tengo que ser aquí, tengo que confesarlos, que no lo iba a encontrar, Entonces que mi plan era dejárselo, se lo iba a dejar, ¿sí?
Y entonces, listo, entonces salimos temprano porque, no sé, a las 11 de la mañana teníamos que estar en otro lugar, o sea, era un momento exacto en el que podíamos ir. Listo, entonces nos fuimos, salimos del apartamento, llegamos al lugar y compramos el ponqué, un ponqué pequeño personal. Entonces casi se lo marco. Y yo dije, miércoles, pero la nota, tengo que ir a conseguir una tarjeta. Entonces hay que ir a conseguir la tarjeta. Entonces la persona que iba conmigo fue a conseguir la tarjeta y habían muchísimas papelerías, pero eran de esas de imprentas, lugares de imprentas, y nadie tenía una tarjeta. Nadie. Entonces yo dije, bueno, entonces ahí en la panadería me regalaron una hojita y yo le hice como una tarjeta a mano, listo, ya. Entonces entre eso, que no, que la tarjeta que la encontré, que no sé qué, listo, nos dirigimos al lugar, a la empresa. Y entonces cuando llegamos a la empresa, pues es una puerta muy grande y hay una ventanita pequeñita, una ventanita de esas por las que uno mira, cuando golpean, la abren pequeña. Y resulta que cuando nos asomamos por la ventanita, ¿a quién veo yo? Mi papá bajando las escaleras estaba ahí, o sea, estaba ahí enfrente, justo bajando las escaleras, ¿cierto? Entonces la persona que iba conmigo me dijo, mira a tu papá, llámalo. Y yo les cuento que quedé como en shock, yo quedé ahí como, como paralizada. Eso se me había salido del plan que tenía, ¿sí? Porque mi plan era llevarlo y dejarlo, no era entregarlo. Bueno, entonces sí, al final, bueno, ahí reaccioné y lo llamé por la ventanita. Y claro, mi papá se acercó, entonces abrió la puerta, serio. Él quedó muy sorprendido, ¿saben? Quedó muy sorprendido porque no se esperaba, como que no se esperaba que nos iba a ver del otro lado. Bueno, no, papá, mire, feliz cumpleaños, mi se está cumpliendo años, trajimos este detalle, era un poqué, una tarjeta, y pude entregárselo, agradecerle y desearle un feliz cumpleaños. Esa es una escena de éxito. Yo la dejé aquí, la monté, y es una escena de éxito. Porque me costó, porque me paralicé frente a esa ventanita y ahora puedo decir, no, lo mando, no sé, lo mando por debajo de la puerta. Y además digo de éxito porque hubo muchas cosas que pasaron para llegar justo en ese instante. Si me comprenden, justo en el instante que él bajó la escalera. Y cuando él bajó la escalera era un instante. No era ni 5 minutos antes ni 5 minutos después. Era un único momento para llegar a ese sitio en ese instante. Y yo dije, miércoles. Cuando yo llegué ahí, ya vi la escena, yo pensé, un pensamiento que me pasó, y dije, el universo confabula siempre. Siempre está ahí, o sea, siempre está ahí. Cuando uno va a hacer probabilidades, ¿cuál era la probabilidad de que todas las cosas pasaran ahí? O sea, que todo se alineara para que eso pasara, era muy bajo. No había pasado en años anteriores, en muchos años no había pasado, y ese día pasó. Entonces, lo tengo como mi escena de éxito. ¿Viste? Entonces, quería contárselos. Y le hice el dibujito y todo. Muchas gracias, Venus, muy lindo el recuerdo. Eh, Rescato que fue algo difícil, que implicó reto para ti, que te costó trabajo, igual que en la experiencia de Valiente, ¿no? Que fue, pues, una situación de desafío muy grande. De toda una familia, esta fue más personal. Y me gustó mucho lo que dijiste sobre que era un instante, pero se dio, todo confluyó para que eso ocurriera. así fue. Así fue. ¿Alguien más quisiera compartir? Ricardo. Pues mi dibujo no está tan bien elaborado, pues es como muy sencillo, no sé si se ve. Tengo una casa y al lado un muñequito con los brazos en la Sí, cintura. ajá. No. Ese soy yo. Lo que pasa es que, pues, o sea, yo tuve momentos de éxito cuando terminé la universidad, cuando ingresé al trabajo, pero cuando terminé de construir mi casa no podía creer yo que fuera capaz de hacerlo. No tanto de pronto por el dinero que se fue, sino por la dirección de obra que tuve, todo el planeamiento, todo eso fue una cantidad de trabajo enorme. Y pues yo a cada rato, cada vez que se iba haciendo algo, yo iba a la expectativa de qué más iba,
y ahí todo el tiempo imaginándome cómo sería cuando ya esté terminado esto. Y cada paso iba mirando cómo se vería cuando ya estuviera terminado. Y cuando ya se terminó, entonces yo dije, no me parecía como maravilloso o sorprendente que yo hubiera sido capaz de dirigir un proyecto, eso hasta lograrlo. Es eso. Gracias, Ricardo. Debe ser una experiencia increíble poder construir uno su propia casa, ¿no? Mm. Y es muy complejo si solamente, ¿cómo se dice? Renovar cuando se renueva la cocina de una casa o es complejo cómo será construirla de nada, de cero. Algo que aprendí mucho ahí es que cuando uno intenta hacer de todo, no logra hacer las cosas, sino que cada especialidad toca dejársela al especialista, al que sabe. Entonces, el electricista hace su trabajo, el plomero hace su trabajo, el albañil pues hace todo su otro trabajo. Y hay cosas que uno veía como debajo, como no tan de valor, y ya cuando uno se mete en el cuento se da uno cuenta que cada especialista tiene un gran valor y que la experiencia que ellos tienen es bárbara y por eso es que se logran las cosas. Entonces uno aprende que primero hay que darle el valor a cada cual y que cada cual se encargue de esa parte, que cuando una persona quiere absorber de todo, no, o no le salen bien o no termina. Era eso. Bueno, ¿hay alguien que quisiera compartir su sentir en relación con las experiencias de las personas que han compartido? De Venus, de Valiente y de Ricardo. Em, Ahí, el autor habla sobre los pasos para lograr el éxito. El capítulo tiene que ver con cómo lograr que nuestra mente, conectarnos con nuestra mente subconsciente para lograr el éxito. No sé si de manera consciente, cómo imaginamos que esas situaciones exitosas pudieran ser. O sea, si volvemos atrás y reconstruimos lo que ocurrió, podemos ser o no conscientes de lo que pasó o cómo pasó. Lo interesante de este encuentro y de este ejercicio es que podemos programarlo, que podemos con una metodología particular poder implantar una idea de éxito en nuestra mente subconsciente y tener esa relación con el éxito, pronto distinta a la relación que tuvimos de niños o tuvimos cuando de pronto nos dejamos como impregnar por las creencias de nuestros padres desde que éramos niños y luego fuimos dándonos cuenta y siendo conscientes de poderlas transformar. Entonces, el autor habla sobre 3 pasos. Bueno, hay algo importante antes de los 3 pasos y es qué no es el éxito. Y como lo decían ustedes mismos, el éxito no solamente es tener dinero porque hay personas que tienen mucho dinero, pero realmente el acumular riqueza no solamente pues tiene que ver con el éxito. Puede ser una manera de éxito, pero no la única. Y la riqueza de las experiencias que compartieron lo muestra. Él habla sobre 3 pasos y el primer paso es amar el trabajo, encontrar la pasión
a lo que, a lo que vinimos a hacer en este mundo, con esfuerzo y con disciplina, poderse actualizar y sentirse comprometido con lo que encontramos que hemos hecho, independientemente de la profesión que tengamos. Otra es especializarse, dedicar tiempo, esfuerzo, autoexigencia para hacer lo mejor posible. Porque, pues, así como Ricardo decía que para lograr su objetivo de hacer su casa requirió de un especialista para cada una de las, como, sí, de las partes de su casa, o no partes, sino de lo que implicaba lograr ese objetivo grande. Entonces, la especialización personal es fundamental. No sé, en la experiencia de cada uno de ustedes, después de haber hecho una especialización, una maestría, como la satisfacción que se tuvo, pero también la mirada distinta de la profesión y el sentir que los beneficios del saber desde esa especialidad. Otro de los pasos, el tercer paso es que el éxito no puede ser egoísta, que tiene que beneficiar a otros, que tiene que beneficiar a la humanidad. Porque ser egoísta pues va a generar desequilibrio y en cambio el servir a otros cierra un circuito, es como el equilibrio entre el dar y el recibir. Mm, para, o sea, para lograr conectarse con el éxito, el autor habla de la importancia de la tranquilidad del espíritu, de la coherencia, de poder tener la comprensión psicológica y espiritual, em, pues el estar alineados, no solamente con un deseo personal, sino un deseo personal que también logre aportar, dar también como un legado a otros, generar bienestar a otros. Es muy importante la visualización, el poder imaginar, tener esa imaginación sostenida sobre nuestro objetivo y de hacerlo de manera clara. Yo vuelvo otra vez a tener en cuenta los ejercicios de la meditación que estamos haciendo. Creo que son una interesante ejercitación de lo que es la visualización y poder imaginar de manera sostenida desde como el ámbito espiritual, podernos conectar con la fuente de la abundancia y de la prosperidad para nosotros mismos, pero siempre en beneficio de los demás. Esas visualizaciones nos permiten recrear de manera detallada pues todos los ingredientes y todas las sensaciones, los colores, como si estuviéramos dirigiendo nuestra propia obra, una obra de teatro. Y el libro pone pues muchos ejemplos de personas que lograron el éxito, diferentes experiencias en donde utilizaron de manera consciente, imaginando pues, los tres pasos o el camino para lograr los objetivos. Ahí, dentro de los pasos, es muy importante comunicar el deseo de manera clara, teniendo una idea o una imagen y también en un estado de relajación, donde podamos silenciarnos y aquietarnos.
observando nuestra propia respiración y enfocando nuestra atención en nuestro interior, no solamente pues porque se filtra y se filtran todos los estímulos externos o las tensiones que se tengan, ya sean corporales o los pensamientos que surjan en nuestra mente o nuestras emociones, porque así se disminuye el esfuerzo al mínimo y se alejan las distracciones. El imaginar y visualizar son habilidades que se pueden desarrollar y son fundamentales para lograr esa comunicación con nuestra mente subconsciente. Hay una frase que el autor sugiere que es bien interesante y dice: la inteligencia infinita de mi mente subconsciente es infinitamente sabia y me revela ahora, es como dejar abierta esa puerta para que la información nos llegue cuando tenemos de pronto dudas o no tenemos claridad frente a una situación. Em, y, y pueda responder según la naturaleza de la petición que se quiere hacer. También es importante soltar la petición con confianza y fe absolutas. La confianza en las leyes del crecimiento del universo. Y él pone como metáfora una semilla. Es una semilla que sembramos y que soltamos con confianza para que el mismo universo se encargue como decía Venus, que el universo conspire y confabule en nuestro beneficio, que todas las variables o todas las situaciones, personas que se requieren logren encontrarse o la experiencia que nosotros deseamos vivir también nos encuentre, vaya a nuestro encuentro. Él habla sobre cómo esa oración que nosotros, bueno, ese deseo que se convierte en oración, se puede contestar de múltiples formas. Por eso hay que estar sensibles y pendientes para leer la manera como la sabiduría nos responde. A veces lo hace de manera sutil y a veces de manera absolutamente clara y transparente. El autor habla sobre cómo es adentro es afuera. Creo que esa es una ley muy importante. No sé si es del Kybalión. Sí, Kybalión. Del Kybalión. Y él dice que lo que está dentro es la mente subconsciente y lo que está afuera es la realidad. Y la acción interna sigue a la acción, perdón, la acción externa, o sea, lo que queremos lograr, sigue nuestra acción interna. Por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos y las emociones asociadas a ellos. Entonces es como estar atentos a nuestros pensamientos. Hay muchas, seguramente, experiencias personales que nos han permitido podernos conectar con esa sabiduría divina y lograr de manera consciente lo que hemos deseado. No sé si les ha ocurrido recientemente o están trabajando para que eso ocurra también con todos los ejercicios que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo, me parece interesante mirar cómo esa experiencia exitosa del ejercicio que realizamos al inicio pueda o no relacionarse con el trabajo que estamos realizando en nuestro presente en relación con lo que consideramos que es el éxito. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes quisiera compartir algo sobre esta reflexión que yo estoy haciendo.
Puedo iniciar con un ejemplo. La experiencia que yo hice fue una reunión familiar que tuve, no sé si alcanzan a ver mi dibujo, es más esquemático que otra cosa, de mi familia. Mi familia, mi hijo mayor vive en México, el papá de mis hijos, y nos separamos hace 16 años, vive en Bucaramanga. em, en ese momento mi nieto vivía en La Calera, o sea, todos logramos desde diferentes lugares llegar a Bogotá. Yo estaba creo que en Santa Marta. Llegamos a Bogotá en una fecha particular donde yo pensé que no íbamos a lograr hacerlo y logramos em, reunirnos y celebrar y sentirnos unidos. Para mí ese fue un momento muy exitoso. Si lo comparo con lo que es éxito para mí en este momento, tiene que ver con, de pronto, ya no con la unión familiar, sino más bien con lo que es, creo que son tres variables fundamentales y es la salud, la importancia de la salud, de ser vital y de sentirme muy bien, física, emocional y- e intelectualmente. Y mis relaciones armónicas serían otra variable importante. Y otra es a nivel profesional, lograr éxitos y avances em, en otras áreas del conocimiento que enriquezcan mi labor como, como psicóloga. Entonces creo que, bueno, no sé si para ustedes sería algo, sigue siendo lo mismo el celebrar los pequeños éxitos o los grandes éxitos en la vida cotidiana o en la vida laboral o en la vida familiar, o hay algo en particular que sea en este momento como el nodo central que quisieran trabajar o que estén trabajando. Pues ahí yo quisiera hablar sobre todo el primer paso, que es el amor al trabajo. Y fue una de lo que se me vino a la cabeza con el ejercicio. Recordé que estuve coordinando un programa que se llamaba Ámbito Comunitario y en esa época conmigo estaban muchas chicas, pues jóvenes, muy jóvenes, muchas psicólogas jóvenes. Yo sin saber que las estaba formando, no sabía que las estaba formando, sino que con el tiempo ellas nunca me han olvidado y siempre me hacen las llamadas en fechas especiales. Y bueno, finalmente en una reunión de grupo me dijeron que ellas no olvidaban ese amor que yo les había inculcado por el trabajo comunitario, por todo lo que fue lo social comunitario. Y que ellas desde entonces el amor por el servicio a la comunidad ha sido muy grande. Y cuando ellas me dijeron eso, pues ya muchas han hecho sus maestrías y todo, y están en empleos mucho mejores, importantes algunas. Entonces ese reconocimiento que me hicieron de ese amor que yo les inculqué a ellas, y eso primero fue un factor sorpresa y, y yo no sabía por qué era que, pues, que no me olvidaban, ¿no? Que siempre me daban mensajes. Y eso me dio una satisfacción demasiado grande. Es una cosa, es como haberme realizado profesionalmente.
Eso Gracias, fue Luminosa. una Luminosa, una pregunta. señora. ¿Eso quiere decir que en el momento que ocurrieron, o sea, cuando acompañaba a esas muchachas, no sintió que eso que estuviera pasando ahí era de éxito? ¿Solo lo vino No, a ver después? no, yo no sentía eso. Ni lo vi ni lo sentía. Eso fue ya después con el tiempo que ellas siempre procuran también pues hacer como una reunión de grupos, diferentes grupos, algo así. Y en una de las últimas reuniones que fuimos, varias, fue donde me dijeron eso, que ellas no olvidaban esa época y ese amor que yo les había inculcado por ese trabajo. Entonces, como yo lo amaba tanto, pues para mí fue muy grato saber que también había transmitido ese amor. Yo creo que también nos pasa mucho, es un gran trabajo que tenemos y es como ser conscientes de todo lo que estamos viviendo para poder disfrutar en cada momento, ¿no? Pienso que es un Sí, trabajo grande por hacer, de valorarlo, de valorarnos, o caer en sí. cuenta, no sé cómo Yo no sé llamar. cómo llamar eso, sí. Y lo otro que dice reverdecer es que si estamos trabajando en este momento en las visualizaciones y eso, yo sí estoy trabajando, pero no he cumplido los 21 días. O sea que Pero Luminosa, se me está acomodando. Luminosa, inspiraste. Fuiste una líder inspiradora. Sí, Ah, Sara. Esta tiene la palabra. Una de las cosas que yo comparto es que cuando estábamos mucho más dormidos o dormidas, seguramente no habíamos tomado conciencia de lo que estaba, de las semillas que estábamos dejando en otros sin haberlo, mm, sin haber sido nuestro propósito. Vamos a imaginar que Luminosa estaba cumpliendo en un lugar de trabajo con un contrato, con unas funciones. Entonces, la finalidad era esas funciones, amaba lo que hacía, pero no había conciencia de que su mismo comportamiento, su mismo amor, su mismo rol, su mismo ejercicio fuera, como dice Reverdecer, inspirador para otras personas y y que de alguna manera esas niñas, como ella dice, muy jóvenes, esas chicas muy jóvenes, pues la estaban viendo, era como una maestra, ¿no? Una sensei, que era su mentora, pero no se estaba dando cuenta, porque pues la finalidad no era esa, y la diferencia, no cronológica exactamente en cuanto al calendario, sino de experiencia, pues hace que cuando uno está chiquito, digamos, profesionalmente hablando, y aparece alguien que uno dice, ay, ¿cómo es esto? Es maravilloso. Yo lo viví, yo personalmente lo viví con profesionales que yo decía, uy, esto aprendo mucho. Pero ahora que estamos más despiertos, pues somos más conscientes del papel de sembrar, de poner las semillas, ¿no? Mm, Eh, La y semilla que eso habla el autor, sí. Exacto, de poner esas semillas y que esas semillas finalmente un día van a dar fruto. Y ahora lo veo, por ejemplo, ya mayor, lo veo, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Uno puso muchas semillas que posiblemente ni siquiera lo hizo con la intención de poner la semilla, pero el comportamiento, igual que pasaba en la experiencia de Luminosa, hacía que el niño que estaba en función de imitar, el hijo que estaba en función de imitar, imitara muchas cosas, desafortunadamente algunas malas y otras mejorcitas de uno como padre, ¿no? Entonces, a mí me parece chévere es ese despertar que estamos haciendo, ese despertar de la conciencia que estamos haciendo, que es lo que ahora nos hace ver que seguramente todos nosotros hemos hecho cosas atrás y ahora estamos viendo los frutos, pero cuando las hicimos no teníamos conciencia de ir a recibir esos frutos más adelante. La cosecha.
Yo escuchándote, Tara, estoy pensando cuando no nos hemos sentido exitosos o exitosas, cuando nos hemos sentido que hemos fracasado, cuando nos hemos sentido derrotados, debilitados, em, que a pesar del esfuerzo las cosas no salieron como queríamos y qué experiencia, qué aprendizaje más bien se reveló en esa experiencia de aparente fracaso, ¿no? Porque hemos hablado del éxito todo el tiempo, pero es que el fracaso también hace parte, ¿sí? Tantos intentos, como dicen, no sé quién decía que para algún inventor había hecho yo no sé cuántos miles de intentos para que él por Tomás fin, Alva Edison. Claro, gracias, las bombillas. Sí, sí, lo de sí. la bombilla. Entonces, o sea, es que el fracaso no debería existir como palabra o el error, sino más bien la exploración, sino más bien bueno, no sabría, habría que acuñar una palabra que pueda reunir que somos intentadores. No sé, no sé Sí. si me regañen por usarla, pero que intentamos e intentamos e intentamos. Pero por otro lado, también estoy pensando que desde la sabiduría de la mente subconsciente y desde la sabiduría del universo, el esfuerzo no necesariamente tiene que ser un Sufrirlo. ingrediente, aunque en nuestras experiencias exitosas, uno de los, por lo menos yo lo veo así en mi vida. Entre más esfuerzo me costó algo, entre más duro, más difícil fue, más al haber llegado. Mi carrera fue de más de 10 años, que tuve a mis hijos durante mi carrera y yo pensé que no me iba a poder graduar nunca. Entonces, entre más esfuerzo y dificultades y obstáculos, como que el valor del logro parece que se fuera mayor. Pero con esta nueva manera de ver las cosas, con este nuevo paradigma, em, el tema es no esforzarse, sino simplemente confiar. Entonces, es cambiar, es transitar del fracaso, de sentir que somos fracasados porque aparentemente nos equivocamos, a que somos más bien exploradores y pasar también de sentir que tenemos que esforzarnos y que el éxito solamente se alcanza con la sangre pues puesta en lo que hacemos, a que el éxito también puede ser alcanzado eh, confiando en la vida, pensando que la vida nos sostiene. Neo, A mí me parece importante, ¿alguien iba a hablar? Perdón. Neo me hizo señal de dedo, pero no sé si... Dale, Neo. Ajá. Bueno, yo aquí dice pasos hacia el éxito, encontrar lo que le gusta hacer y hacerlo. Muchas veces uno no llega a hacer lo que le gusta hacer, sino que encuentra una necesidad objetiva para resolver y a través de esa necesidad objetiva le da un sentido a esa necesidad objetiva y eso es lo que lo lleva a uno a adquirir un gusto por hacer. Cuando algo que hace uno tiene sentido y valor, el gusto aparece. El gusto no aparece de un momento a otro. El gusto aparece es cuando uno ve que es necesario, es valioso eso y que empieza a encontrar resultados en eso. Ejemplo, yo como pediatra siempre me había gustado la pediatría y esa ha sido mi función fundamental en mi vida y a través de la pediatría yo le encontraba el gusto a la vida. Pero ya tuve mis hijas
Y por una necesidad de mis hijas, de no ver una educación que se adecuaba a, a lo que yo creía, empecé a encontrarle gusto a través de crear una institución y coger una pasión que se volvió una vocación. Mira, entonces me parece que, bueno, no quiere decir que no encontrarle gusto a hacerlo, sino que uno puede llegar al gusto de otra manera, ¿sí? Y no de la manera, primero me gustan las cosas y después las hago, ¿sí? Sino primero resuelvo una necesidad que me pareció fundamental y esa necesidad me llevó al gusto de conocer eso y profundizarlo y llevarlo a un nivel mucho más alto. Entonces, ese era el comentario que yo quería hacer. Claro, la vida también nos va llevando, ¿no? Yo pasé de la educación a trabajar psicología educativa y a hacer consulta también. Fue un camino. Y me tuvieron que echar de mi trabajo después de 10 años para poderme volver psicóloga que trabaja con personas y con familias, acompañando personas y familias. O sea, resultó algo, una necesidad para resolver una situación y apareció la circunstancia para resolverla. Y ahí aparece el gusto. Hay un amigo, alguna vez decía, y siempre me pareció muy simpático, él tenía un dicho y decía, pilas porque si uno no se mueve, la vida le da patadas terapéuticas. Entonces, pienso que es un poco eso, ¿no? Entonces, si uno no se mueve y como que se Buenísimo. empieza a frenar, la vida le da una patada terapéutica y entonces uno tiene que dar el salto al vacío y siempre sale, o pues muchas veces veo yo que salen cosas muy importantes de allí. Es decir, hay frases que para mí son claves, esa es una. Otra que ha hecho mucho sentido en mi vida en relación con lo que estaba diciendo Reverdecer. Hace muchos años, en una de las tantas cosas que me metí, siempre nos hacían énfasis en una cosa, en una escuela de trabajo interno y decía, es que el problema no es caerse, porque uno se va a caer miles y millones de veces, el problema es no levantarse. Entonces, lo que toca asegurarse es de que cada vez que se caiga, se levante. Y para mí eso se volvió pues como un faro, ¿no? Y por caída que esté, siempre digo, nada, toca pararse. Y siempre sale algo bueno, ¿no? O sea, siempre sale algo bueno de ser capaz de pararse y la vida siempre confabula, ¿no? Entonces, creo oyendo a Reverdecer, yo empiezo a meterme mucho en la clínica después de un patadón de esos horribles en los que terminé primero calumniada, me echaron de donde trabajaba, o sea, de 20 cosas donde yo dije, no quiero volver a saber nada de instituciones, y entonces pues, me tocó de instituciones en lo educativo precisamente, y entonces se me empieza a abrir el camino de algo que yo siempre había anhelado, pero como que no acababa de meterme de cabeza, que pues era la psicología clínica, y es como que a raíz de eso que hago un quiebre muy fuerte, muy doloroso, sí, de decir nada, pues si yo lo que quiero es esto, pues metámonos por ahí, la vida fue abriendo los caminos y pues de alguna manera es lo que vengo haciendo ya desde hace muchos años y, y pues fue como acabar de encontrar lo que yo siempre quise, pero como que se me enredaba en el camino hasta que fue tan fuerte el golpe que la parada fue, sí me paré, pero entonces ya no para comer, sino listo, ya lo que quiero es para allá y voy a caminar para allá como sea, ¿no? Tuvo la patadita terapéutica. Un patadón, no fue una patadita, fue un patadón, pero sirvió. Bueno, yo quisiera para terminar, que falta poco tiempo, es retarlos a que cada uno concluya algo que quedó, que resonó de este encuentro
pero con una palabra y tiene que empezar por la misma letra del nombre que ustedes tienen en el, ¿cómo se llama? En el chat, En El el alter alter ego. eso, el alter ego. alter ego, exacto. Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo, A ver, Tara. transformación. ¡Wow! Muy bien. Qué bonita. ¿Quién más? Valor. Valor. Yo, Vale. Para encontrar el éxito hay que tener valor de caminar y de caerse, de pararse, de lanzarse al vacío, de ensayar cosas nuevas, de retarse. Por eso valor. yo, Victoria, por la B de Venus. Victoria. Luchar. Luchar. Inquieto. Amor, porque pues para uno lograr el éxito se necesita amar con alegría, bueno, con muchos componentes para poder tener ese valor de seguir adelante. Bueno, yo digo resiliencia. Un poco en la línea de lo que Valiente decía, ¿no? Volverse a incorporar, volver a confiar, volver a creer, volver a amar, etc. Novedad. Para tener éxito siempre tiene que haber novedad. Sabiduría. ¿Cómo? Sabiduría. Sorprenderme, la capacidad de sorprenderme con todo lo que yo he logrado y lo que voy a llegar a lograr. Ah, qué lindo, Sol. Reto. Reto coloca uno sus objetivos. No sé si falta Rosemary, Ana. No, Ana ya. No, Ana, ¿ya? Rosemary es Venus. Ah, sí, Ana dijo amor. Dije Victoria. Victoria dijo Venus. Estaba buscando una palabra y es vehemencia. Falta Neo. No, ya. Ya. Ah, sí, novedad. Ya. Novedad. Bueno, ¿Y luminosa qué dijo? Luchar. A luchar. Luchar. Sí, luchar. bueno, y siendo las 8:02, terminamos. Tarán, tatán. Muchísimas sigue? Ahí gracias. concluimos lo que decía Maturana, que perder es ganar un poco. Creo que Sí, sí, seguro. Bueno, muchas ¿Quién gracias. tiene otro capítulo? ¿Quién tiene el capítulo? Al capítulo 12 lo tiene Stephen. Ah, sí. Reverdecer, muchas gracias. Muy rica, Sí. muy interesante la manera como lo trabajaste. Muchas gracias. Muchas gracias, Reverdecer. Muy dinámica, muy agradable. Tengo, Gracias, Reverdecer. Muy tengo chévere. Muy un chévere. nuevo mejor amigo. Tengo un nuevo mejor amigo. Es el ChatGPT. Ah, eso Buenísima. sí. Eso sí da mucha seguridad. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, Muchas gracias. felicidades a No, todos. gracias. Nos vemos en Gracias. 8 días. Bueno.